La carta a los Efesios capítulo 5. Versículo 5. Efesios 5:5. Dice la palabra: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Señor, te damos gracias en esta noche. Señor, hoy nos humillamos delante de ti, Padre eterno, y te damos gracias por permitirnos estar nuevamente en tu presencia, en tus atrios, Padre eterno. Gracias por el honor que nos haces al dirigirnos, Señor, tu palabra. Te pedimos que tú nos alumbres con tu luz y tu verdad, con tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Bien, el apóstol Pablo aquí en la carta a los Efesios está tratando un tema que se puede resumir en la siguiente frase o planteamiento: es la nueva vida en Cristo. De hecho, precisamente eso es parte de lo que precede a lo que leímos y está dentro del capítulo 4, que también es el capítulo que precede al capítulo 5, que fue el que citamos. Estos datos que les estoy dando pues son importantes porque nos van a mostrar la conducción del mensaje del apóstol Pablo, ¿sí?, a los Efesios, como una iglesia que necesitaba estas precisiones espirituales. Lo que les dice a los Efesios, básicamente, si queremos ir recogiendo un poquito lo que está atrás en los versos anteriores, es que es necesario que el creyente, el nacido de nuevo, el persuadido del Evangelio, pues ande en lo que se conoce como novedad de vida, que lo aparta de las vanidades de la mente que están muy arraigadas y adheridas en la mente de los otros gentiles, porque así precisamente en este pasaje se refiere el apóstol Pablo, a los otros gentiles. También la vanidad está bastante arraigada en la mente de los otros gentiles, puesto que se da por entendido que son personas con el entendimiento entenebrecido. Es decir, toda persona que no ha sido alumbrado con el Evangelio, con los planteamientos, el dogma del Evangelio, con el mensaje del Evangelio, pues es una persona que está con el entendimiento entenebrecido, ¿sí? Es decir, que en lo que razona, en lo que piensa, en lo que entiende, pues ahí están privados de la luz, digámoslo así, porque pues entenebrecido no es otra cosa que en condición de tinieblas. Entonces, esa es una situación. Ahora, esto le pasa, por supuesto, a quien no ha escuchado el Evangelio, lo ignora, y también, por supuesto, a aquel a quien le ha alumbrado, pero lo desacredita o no lo cree, ¿sí? En el segundo caso, pues es aún peor, porque habiendo estado alumbrado quizá en algún momento por el mensaje del Evangelio, pues lo desecha y no lo cree. Por ignorancia o por incredulidad, la persona que no recibe el Evangelio pues no entra sino en un grupo grande de personas que está con el entendimiento entenebrecido. Entonces, a eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo. Es como un requerimiento, ¿sí? Un requerimiento que él hace para que el creyente ande en la nueva vida en Cristo, ¿sí?, que corresponde con una mente iluminada. Si queremos ser muy puntuales en lo que queremos
precisar, digamos, ahí de lo que la Biblia dice es: ¿por qué se nos requiere que andemos en una nueva forma de vida? Bueno, muy sencillo, porque estamos alumbrados en nuestra mente, estamos alumbrados en nuestro entendimiento. Entonces es un efecto casi natural que no debería retrasarse mucho de parte de los creyentes, ¿sí? Si se retrasa, entonces ya vienen los llamados de atención, como en el caso del apóstol Pablo los está haciendo aquí en los Efesios, porque es que esto hay que saberlo y hay que, como de alguna manera, estarle exigiendo eso al creyente, porque el creyente pues no sabe qué frutos tiene que dar, ¿no? Hasta cierto punto, mientras ignora lo que es la visión apostólica, y eso es un concepto bien importante. La visión apostólica es una estructura, digámoslo así, de doctrinas que le dan forma a al camino que el creyente debe llevar estando en la tierra, digámoslo así. Entonces, todos esos detalles que les acabo de mencionar son importantes. Habla acerca de la pasada manera de vivir. Entonces, ¿qué es lo que se pretende dejar atrás? Precisamente lo que se supone que es nuestra pasada manera de vivir. Ustedes la pueden tener cerquita, aquí a la vuelta de la esquina, digámoslo así, entre comillas, cronológicamente hablando. Si hablamos de una persona quizá que se convirtió hace unos meses, pues entonces esa persona tendrá su pasada manera de vivir bastante cerquita. Hay otros, en cambio, que pues llevamos años, entonces nosotros como que ya de lo que fue, como que ya uno ni se acuerda o no sé. Por ejemplo, en mi caso, que conocí al Señor de niño y el Evangelio lo creí joven, pues como que uno dice, bueno, la pasada manera de vivir, ¿no? ¿Cuál será? O sea, yo nunca estuve en una práctica de pecado. Mis hábitos siempre han sido los que ustedes ven que tengo aquí. Entonces, uno puede, de alguna manera, ir entendiendo a qué se refiere en cada caso, ¿sí? Al chiquito, niñito que nace en la iglesia, pues no se le dice vuestra pasada manera de vivir, sino sencillamente lo que se le dice es cuidado con irte a vivir como los otros gentiles. Tú nunca has vivido ahí porque tú naciste en la iglesia, tu mamá te llevaba, tu papá te llevaba quizá, entonces tú estás en tu ambiente y estás acostumbrado a unas rutinas, a una forma de vida que pues corresponde con una persona alumbrada. Ahora, el hecho de que sean rutinas no necesariamente significa que sea en efecto una mente alumbrada. Una persona puede pasar mucho tiempo congregándose desde niño, pero que en el momento en que tiene que tomar decisiones, ya en cierta edad, pues se regresa. Y en el caso de esa persona no aplica la palabra regresarse, pues obviamente, sino que busca el camino sin tener rastro, busca el camino hacia la forma de vida que practicaron sus padres estando lejos de Cristo y de la luz de Cristo. Y regresan, o mejor dicho, ellos van hacia allá habiendo estado en otra condición. O sea, lo importante, mis hermanos, es entender que esta novedad de vida es un reflejo, así pongámoslo, para que lo entendamos, es un reflejo de nuestra condición espiritual. O sea, no se le puede pedir novedad de vida a aquel que no ha nacido de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Sería un error. Y lo más tenaz es que es un proceso frustrante decirle, cambie esa forma que usted tiene o que está acostumbrado a tener o que ve usted en sus alrededor, en los gentiles, en los demás gentiles. Si esa persona no ha nacido de nuevo, ¿por qué habría de vivir diferente? ¿Estamos de acuerdo? De tal manera entonces que la novedad de vida es una evidencia del nuevo nacimiento, de la condición iluminada de la mente. Préstele mucha atención a eso, porque cuando hablamos, si yo le preguntara a usted en privado, le diría, ¿usted es nacido de nuevo? ¿Usted qué me respondería? Así, en confianza, digámoslo así.
¿Cómo manejaría esa respuesta? Eso es difícil de decir, porque uno tendría que ver, a ver, ¿qué es lo que refleja mi condición nueva? ¿Que sí la hay o no la hay? ¿Sí? ¿Soy o no soy? ¿Qué es lo que la Biblia dice que tengo que tener en cuenta para considerarme un nacido de nuevo? ¿Y qué es lo que tengo que tener en cuenta para considerarme que no he nacido de nuevo? Según el planteamiento de la palabra. ¿Estamos acá? Entonces, ¿cómo me contestaría usted eso a mí? En privado. No es fácil, ¿cierto? Usted me dirá, yo sí soy, pastor. Bueno, una de las formas de ver eso, ¿sí?, es que la persona esté en la novedad de vida que necesitamos ver para, digamos, ser coherentes con la nueva condición. Eso es, ¿sí? Eso es fundamental. Usted me dice, yo no tengo eso. Bueno, puede que tengas la fe, puede que estés en proceso. Eso es, en ciertos niveles, hay un margen de manejo, todo esto, ¿sí? Sin embargo, el Señor y el Espíritu Santo exigen esto, porque es que, a ver, si regresamos al versículo 17 del capítulo 4 de Efesios, note usted lo que dice, se los leo para que ustedes entiendan lo que estoy tratando de plantear. En Efesios 4, 17 dice, esto pues digo y requiero. Leamos eso, por favor. Esto pues, ¿qué dice? Digo y requiero en el Señor. Esos encabezados de las cartas apostólicas uno los pasa así, rapidísimo los pasa. Pero son muy importantes porque su estructura es todo es realmente ahí donde radica lo que más adelante se le pide al creyente. Esto pues digo y requiero. Ese es el sentir del Espíritu Santo. El sentir del Espíritu Santo es decirnos desde adentro lo que está mal de lo que vivíamos. Él lo dice. Una persona que ha creído en el Evangelio y ha recibido el Espíritu Santo, desde adentro el Espíritu le dice lo que está mal. ¿Sí? Dice, y el Espíritu Santo también hace lo siguiente, requiere. Es como quien dice, esto te digo y te demando que hagas esto, o te requiero que hagas esto. Eso se traslada al sentir apostólico, porque el sentir apostólico es una persona, en este caso el apóstol Pablo, que Dios usó para edificar al creyente, ¿sí?, para que después de haber obtenido la salvación esté en condición de recibir herencia. Este dato es importante también. Ya más adelante vamos a ver que es así. Y de hecho el verso que citamos, el versículo raíz, habla de herencia. Ahorita vamos a mirarlo. Traten de seguirme porque yo mismo me estoy aquí tratando de organizar para dárselos de la mejor manera. Mire esto. El apóstol Pablo fue guiado por el Espíritu Santo para llevar a los creyentes a que reciban la salvación, a los gentiles, muy particularmente a ese grupo, y que además estén en condiciones de recibir herencia. ¿Estamos de acuerdo? Porque una cosa es la salvación y otra cosa es herencia en el reino de los cielos y en el reino de Cristo, ¿sí? Entonces, una persona no va a vivir la vida ignorando o desatendiendo los consejos apostólicos que provienen del Espíritu Santo y va a esperar recibir una herencia, no. Sino que los consejos apostólicos y el sentir apostólico, que por supuesto viene del Espíritu Santo, lo que hacen es mostrarnos lo que se nos pide a nosotros. Y si lo podemos dar hasta cierto punto, se considera que la persona está en novedad de vida, en metanoia. ¿Estamos de acuerdo? Lo piensa diferente, actúa diferente. Sencillísimo. ¿Sí? Piensa diferente, actúa diferente. Así, ¿vale? Entonces, mira lo que dice. Esto pues digo y requiero. Eso, haga de cuenta que el Espíritu Santo está dentro de usted haciendo esas expresiones, digámoslo así. Que ya no andéis. Estoy leyendo el 4:17. ¿Qué dice ahí? Que ya no andéis. Ya no andéis.
como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Entonces, la forma de vida del gentil promedio, nosotros somos gentiles, pero del gentil promedio, de la masa de gente que vive en el mundo, pues es la vanidad de su mente, con lo que sus condiciones contextuales hayan construido en su mente, porque nuestra vanidad está construida por nuestro contexto, ¿estamos de acuerdo? Que la imagen, que el dinero, que el tiempo, bueno, tantas cosas, ¿estamos de acuerdo? Está construido por nuestro contexto. Mire que, por ejemplo, hay unas civilizaciones, si se puede decir así, unas tribus que viven muy, digamos, abstraídas del contexto de desarrollo económico, tecnológico, académico, científico que nosotros disfrutamos en Occidente. Y uno pensaría, por ejemplo, que esos grupitos étnicos, esas tribus, no tienen vanidad en su mente, solamente porque los ve andar en taparrabos, digamos, así con una lanza, ¿sí? Pero qué curioso, andan en la vanidad de su mente. Y aún el grado de tinieblas es aún peor, ¿sí? Es aún peor en esos niveles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque la vanidad es una estructura construida en toda la mente que no ha tenido acceso a la luz. Por eso es urgente, digamos, que esos lugares sean alcanzados por el Evangelio. Y en efecto el Señor se ha encargado de que a lo largo de los años pues haya habido ese alcance, ¿sí? Pero sin embargo son sociedades pequeñitas, comunidades muy herméticas al Evangelio y en general así. En todo ser humano hay vanidad en la mente, ¿estamos de acuerdo? Pero es construida de manera diferente, las aspiraciones son diferentes, pero básicamente desde una óptica meramente espiritual estaríamos frente a personas vanidosas y todos venimos de allí, o sea, todos somos más o menos la misma cosa, ¿estamos de acuerdo? Por eso le dice, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, ahí está. Todo lo que nosotros perseguimos nos afana, nos angustia, nos genera ansiedad, todo aquello que nos presiona, que no contempla las verdades eternas del Señor. Mucha atención con eso. O sea, es bien difícil, porque yo sé que les estoy metiendo una serie de conceptos que por sí solo, cada uno de ellos lo podríamos estudiar por sí solo, ¿estamos de acuerdo? Pero entonces aquí lo estamos viendo así. Hablé de verdades eternas, ¿sí? Una mente que no va a estar sujeta a vanidad necesita las verdades eternas para que cambie su forma de ver la vida, las cosas que vive, los procesos que vive. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es más una situación interna que externa, sin duda que es así. Entonces, todo eso que les estoy diciendo es importante, es un requerimiento espiritual, ¿sí? En una persona nacida de nuevo, esa persona está dispuesta al requerimiento. De pronto, en un momento de ignorancia, no sea muy hábil para ver que necesita hacer esos cambios, sin embargo el Espíritu lo va a guiar, ¿sí? Pero si no lo es, pues para eso están los requerimientos de la Escritura, ¿sí? Y eso va a ser suficiente para que la persona se disponga a esos cambios. Si la persona no se dispone en más de una ocasión y mantiene una trayectoria que parece ser consistente con la vanidad de la mente de la gente de afuera, pues uno ¿qué va a pensar? ¿Que nació de nuevo? Creo que no hay que darle el derecho ese calificativo, ¿cierto? Porque entonces uno estaría, siendo participante de la confusión, ¿sí? Ahora usted me dice, estar en la vanidad de su mente o andar en la vanidad de su mente significa que, dejar de estar mejor, dejar de estar en la vanidad de la mente, ¿significa que voy a dejar de pecar? No. ¿De que dejar de pensar pecaminosamente? No. Lo que sí cambia y drásticamente es que la persona, a pesar de tener pensamientos pecaminosos y deseos pecaminosos, no dedica sus miembros a eso. Eso sí lo cambia. ¿Estamos de acuerdo? Y por supuesto no dedica sus miembros a propósitos
pues que no, ¿cómo puedo decir esto? Que no tienen fruto pues en lo eterno, ¿sí? No los dedica y no los consagra, o por lo menos los sabe poner en el lugar que deben estar, los sabe poner en el lugar que deben estar, ¿sí? Esos deseos, esas estructuras mentales. Mire que, por ejemplo, ustedes saben que hay gente en el mundo que es coleccionista, ¿cierto? A poquito hablábamos con alguien que nos hablaba de un coleccionista que tiene el suficiente músculo financiero, digamos, o en otras palabras, la plata, para coleccionar motos de alta gama, y las compra sencillamente, nunca las anda y las cuelga en la pared. ¿Sí? Claro, muchísimo dinero. Cada moto de esas, pues cuánto puede costar, pero lo más interesante es que nunca las anda. Las compra nuevas y las cuelga en la pared. ¿Sí? ¿Qué pasaría si usted, por ejemplo, tuviera algún gusto de ese estilo? ¿Qué pasaría cuando el Evangelio impacta? El impacto, pues tendríamos que verlo, pero lo cierto es que esa persona cambiaría. Dice, ¿yo qué es que estoy haciendo? Si yo de eso no me voy a llevar nada, para verlas nomás, ¿sí? Su esfuerzo por conseguir las piezas, las motos, todo eso, por lo menos tendría que disminuir. Debería perder interés esa actividad. Y si el Señor le permitiera llegar a mantenerla, tendría que estar en un lugar muy escondido de sus prioridades. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo no te voy a decir, no, es que tú no tienes derecho a tener gustos, aficiones, tú no tienes derecho a tener, digamos, cosas que gustas hacer. No, sino que frente a las cosas del Señor, cuando una mente sale de la vanidad, pues pone eso en el lugar donde tiene que estar, porque no puede ser una prioridad, ¿me doy a entender? No puede llegar a ser una prioridad. Ahora lo prioritario es otra cosa. Si ya soy salvo, vamos por otras cosas, y eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, así es la vanidad de la mente, mire. Bien, en el versículo, entonces el que citamos fue el 5:5, ahí volvemos. Entonces dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces el apóstol les dice, ustedes saben, o sea, como que cuando él estuvo predicándoles, les dijo, no se puede que una persona que practica fornicación, inmundicia, avaricia, que es idolatría, tenga herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Sí? Esa persona, en su condición de pecador, sí se salvaría. Sí, mucha atención, aquí voy a tratar de plantear lo que sería el equilibrio que necesita esta palabra, ¿sí? Para que la entendamos. ¿Qué es un fornicario? Sí, en la otra versión dice, nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo. O sea, lo que entendemos es que estas personas que está mencionando aquí son personas que están dedicadas al pecado, ¿sí? Dedicadas al pecado. No está hablando de la condición, porque si vamos a ser honestos, por ejemplo, en el corazón del hombre hay avaricia, hay envidia, inmoralidad, mejor ni hablemos de eso, ¿sí? Entonces seríamos muy incoherentes e incluso echaríamos por tierra el valioso sacrificio de Cristo y el dogma del Evangelio al decir, no, a partir de ahora ni un mal pensamiento, como si nosotros pudiéramos con eso, con la inmoralidad, ¿qué se va a poder? ¿Estamos de acuerdo? O aquí en los que nos reunimos en el cuerpo de Cristo, aquí no hay avariciosos, aquí ya estamos libres de eso. Mejor dicho, es mejor, no es que nos hagan oler la plata y es otra cosa, ¿estamos de acuerdo? Esa es la verdad. Y usted me dirá, pero pues usted nos dice eso y obviamente lo compromete usted mismo. Por supuesto, por eso es que yo necesito a mi Salvador, claro que sí.
Eso es lo que te digo y siempre lo digo. Y trato de dejárselos muy claro para que sus aspiraciones sean las correctas con el Señor. Bueno, entonces, inmoral, fornicario, bueno, eso es lo que aquí se traduce como inmoral también. Impuro tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, yo entiendo esto, que esa persona que sí tiene una condición de pecado, pero que no dedica sus miembros al pecado, sino que en cambio dedica sus miembros a andar en la novedad de vida, esa persona tiene salvación y además herencia. ¿Me oyeron? Tiene salvación y además herencia. El otro está en tela de juicio si tiene salvación, porque pues no está dispuesto al cambio, pero si de pronto no da los frutos necesarios, como mínimo decimos que no tiene herencia. ¿Sí? Como mínimo decimos que no tiene herencia. Eso es lo que está el apóstol Pablo planteando aquí. Dice, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Cuál es el reino de Cristo? Sí. El reino de Cristo está programado que llegue cuando Él regrese. ¿Estamos de acuerdo? Y el reino de Dios es en los cielos. ¿Sí? Es decir, el reino de los cielos es el lugar donde habita nuestro Padre, el Padre de nuestros espíritus, el dueño de las almas, al cual volveremos por haber sido justificados en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero eso es una cosa, otra cosa es herencia. Herencia es que a ti te digan, mira, esta es tu parte, y que cuando te la muestren, ¿sí?, tú digas, te sientas satisfecho por lo que te están entregando. ¿Estamos de acuerdo? Y para eso nos sirve mucho la situación de el pueblo de Israel en Egipto y luego cuando salió. Ustedes saben que ¿qué les tenía preparado el Señor en lo que se conoce como la tierra prometida? Herencia. Cuando ellos llegan, más exactamente la segunda generación, los niñitos que salieron de Egipto, fueron los que heredaron, los adultos no. Qué curioso, ¿no? Entonces fueron allá, hicieron todo el trámite, y los niñitos cuando llegan, ya crecidos seguramente, se les llamaba a los jefes de las casas paternas y les decía, a ver, de la tribu de Benjamín, a ver cuántos, de la tribu de Gad, de Aser, de todos estos. Bien, vengan, vamos a repartir esta tierra. Y a cada uno le tocaba. Tal es así que, por ejemplo, Caleb, hijo de Jefone, recibe una tierra muy especial, ¿sí? Muy especial. Él peleó por una zona muy específica de Israel y la obtuvo. Que fue uno de los pocos que salió de Egipto y logró ese fin. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasó con todos los demás? Tuvieron llamado, andaron bajo la nube, vieron la columna de fuego, vieron los milagros, vieron la manifestación de la autoridad de Dios en la vida de Moisés, vieron todo, los planteamientos, pero ¿qué pasó? Pues lo que se entiende es que no creyeron. ¿Se da usted cuenta que uno puede estar viviendo en una condición, digamos, de adormecimiento espiritual que no le permita ni siquiera darse cuenta de que uno no cree tanto como piensa que cree? ¿Sí? Mire que el pasaje de Hebreos, en Hebreos dice lo siguiente, mire lo que uno puede encontrar en el libro de Hebreos. No es Hebreos. Judas, capítulo 1, versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que alguna vez lo habéis sabido. Miren, y ustedes saben todo esto, por supuesto, tanta palabra que han recibido, pero pues se lo recuerdo, el tema de la herencia, ¿no? Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después, ¿qué dice? Destruyó a los que no creyeron. En este sentido, la persona que va a ser destruida es porque se niega, digamos, a seguir la exigencia del Espíritu en cuanto a santificación, en cuanto a novedad de vida. Por favor, préstele atención a eso. Sí, o sea, si ya vino, pues ya usted vino hoy
a esta reunión, pues abra bien los oídos para que le sea de provecho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se sigue usted negando a la novedad de vida? ¿Está usted en fornicación, en la práctica de la inmoralidad, en la práctica de la avaricia, en cualquiera de esas situaciones que están asentadas en las estructuras vanidosas del hombre y todo eso? Y para el Señor no hay tiempo, y lo del Señor no importa tanto. Es ocasional, ¿sí? Es ocasional lo del Señor, ¿sí? Y lo del Señor es una cosa, digamos que es difícil de definir, pero yo voy de vez en cuando, bueno, en fin, todas esas cosas, ¿sí? Y lo que es peor aún, cuando les meten en las levaduras, la gente que no ha sido autorizada para hablar de parte del Señor, les meten levaduras como que, por ejemplo, no importa, podemos embriagarnos, no importa, el Señor te ama, eso no tienes que tener una disciplina, un comportamiento homogéneo con la luz de Cristo en tu mente. Hasta si quieres te juegas el carnaval, ¿sí? Si te lo juegas no hay problema, ¿sí? Te lo juegas, no hay ningún problema. Y si haces una fiesta en la casa, con todo, ¿sí? La música más cantinera que te puedas encontrar, ¿sí? Y hablo de esa música cantinera porque, por ejemplo, pues ustedes seguramente hasta la han escuchado más que yo, pero uno de vez en cuando pues escucha y uno se da cuenta que los enunciados de esas canciones pues, son de una mente entenebrecida, despecho, lamento, lloro. Otros dicen, a mí me gusta el trago, a mí me gustan las mujeres, a mí me gusta esto, y a mí eso no me lo quita nadie. Y si cosas así han escuchado, ¿no? Ya les está sonando ahí. Veo unas caras que me lo dicen clarito, ¿sí? Está bien, o sea, uno escucha esas cosas, pero lo que le digo es que hay gente dentro de la iglesia que en unas condiciones, o sea, ellos no, incluso son parte de todo eso, y celebremos la fiesta y el 31 con la familia y así. Y entonces dicen, pero es que todos somos pecadores. Claro, sí, pero la novedad de vida, ¿qué? ¿Estamos de acuerdo? Es otra cosa, ¿sí? Eso es otra cosa. ¿Dónde está la novedad de vida? Que eso nunca me han dicho, pues hoy te lo dice el Señor, ¿sí? Si es que no lo tienes claro. El apóstol Pablo y detrás de él el Espíritu Santo. Y detrás de mí hoy tu pastor, te lo está diciendo también, por si acaso, por si hay gente, ¿sí? Entonces nuestras celebraciones obviamente no van a ser ni un error, porque basta nomás que hablemos para embarrarla nosotros, así se lo digo, ¿sí? Pero nuestras celebraciones son diferentes, pues de la empanada no pasamos, como les dimos acá, lo del 20, lo del 30, eso. Ese tipo de cosas, que incluso en las actividades pues hay un momento de oración, ¿sí? Y uno dice, ¿y por qué? Simple, mi hermano, no es legalismo ni nada, es luz aquí. Amén. Y se los voy a demostrar, por supuesto, ¿sí? Dice, destruyó a los que no creyeron. Volvamos ahí al que estábamos, a Efesios 5:5. En Efesios 5:6, sigamos leyendo el 5:6 ahora. Nadie os engañe con palabras vanas. Mire, ahora que les digo que hay gente que les habla a ustedes, les dice, no, tranquilo, todo es igual, todo ahí, disfruta eso, ¿sí? Bueno, lamentable, los padres deberíamos presentar a nuestros hijos esas diferencias. ¿Por qué no hacemos ciertas cosas? Bueno, la novedad de vida. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No, ojo a esto, 7, no seáis partícipes, ¿con quién? Con ellos. ¿Con quiénes? Los demás gentiles. No se puede, ¿sí?
no seáis partícipes con ellos. ¿De qué? De la forma de vida vanidosa. Si lo estás haciendo, pues ojalá sea lo suficientemente claro esto, porque más fácil no se puede poner. Porque en otro tiempo erais, mire todo lo que he dicho y he sacado de la Escritura, dijimos de las tinieblas, mire lo que dice. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora ¿qué dice que somos? Luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces, ¿qué pasa con el que anda en la luz? Le pasan varias cosas. Mire, lo primero es que se da cuenta de su condición. Dice, yo soy malo, pecado, tengo mal, yo soy inmoral, yo soy avaro, yo soy envidioso, soy todas las cosas que podemos mencionar, idólatra si se quiere, todo eso. Pero como tiene luz, no se confunde, no dice yo soy justo, no, lo ve como es. Sí, lo ve como es. Otra cosa, ve también que Dios, el Padre, aborrece esas cosas y que esa es la razón por la que castiga a las naciones y va a castigar a las almas finalmente. Esa es la verdad, ¿estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que ve en la condición de luz. Un hijo de luz, es decir, una persona que ha nacido a la luz, ha pasado de muerte a vida, ha pasado de las tinieblas a la luz, entonces es una persona que ve las obras de los otros gentiles y dice, ¿y yo por qué era que hacía eso? ¿Por qué era que lo hacía? ¿Por qué era que mi comportamiento idólatra? Sí. En estos días tuve pues un privilegio de predicarle a un grupo de docentes y alguien me hizo una pregunta allí, porque obviamente era de la iglesia tradicional, de la iglesia católica, y me hizo una pregunta, mire, pues está bien, usted me dice de Dios, todo eso, yo creo, sí, y me dice, ¿y cómo usted me explica esto? Yo creo y me persino, sí, cada vez. Yo le dije, o sea, ya lo que estaba tratando de darme a entender era que aunque somos diferentes en las prácticas, pues somos del mismo equipo. Y yo pues muy amablemente le dije, mire, a ver, primero dígame por qué se persina usted. ¿Sí? Entonces ahí muchos comentaron, porque era un grupo grande de personas, y decía, para protección, imagínense, claro, y uno los ve y lo hacen y se sienten que protegidos, guardados. Otros para santificación, u otros simplemente por tradición. Entonces, ese tipo de obras, ¿sí?, son arraigos y proyecciones que tiene la costumbre, ¿sí?, con la mente que no ha sido alumbrada. Porque el Señor, ¿en qué momento de la Biblia, ustedes que conocen tanto la Biblia, ha pedido eso? En el nombre del Padre, del Hijo, y que yo los bendijera así, vaya usted, mijito, vaya. ¿Sí? O que usted pasa por un sitio y ese tipo de cosas, ¿qué son? Vanidad, ¿estamos de acuerdo? Son cosas que están bien para una persona que está en tinieblas. Si esa persona en la condición en la que está, se pone a leer, basta nomás con que se ponga a leer, se va a dar cuenta, hola, ¿y yo por qué es que me persino? El Espíritu Santo está dentro de mí, ¿yo por qué es que tengo que hacer eso? ¿Por qué? Sí. Y comienzan los cambios, ¿estamos de acuerdo? Comienzan los cambios. Y luego encontramos gente como nosotros que estamos adaptados a otra forma, pero que también puede ser que se nos demande los cambios poco a poco en cuanto vayamos recibiendo luz en cuanto a cada aspecto de la vida. Sí, dice, mire lo que dice, no seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad. Mire esto, comprobando lo que es agradable al Señor. O sea, uno, digamos que tiene que pasar cuando está en la fe, pues por esto de, Señor, esto, si te gusta lo que hago yo, esto, ¿sí?, comprobando lo que es agradable al Señor, eso usted tiene que hacerlo. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. No participéis, sino más bien reprendedlas. O sea, lo pone al creyente en una posición muy distinta. ¿Estamos de acuerdo? No participo, y cuando me preguntan por qué no,
digo por qué no. ¿Sí? Voy a decir por qué no hago eso. ¿Sí? Y sin ofender a nadie, de la manera más amable, todo. ¿Sí? Pero diciendo cuando se nos demanda explicación de por qué no. ¿Sí? Porque son obras infructuosas. Ahora, sigamos pues. En el 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, todo esto que estamos leyendo nos da para desarrollar muchísimas cosas, pero lo que trato de explicar es, una persona que no se santifica al Señor y no anda en novedad de vida, no tiene herencia en el reino de Jesucristo ni en el de Dios. ¿Sí? Es una persona sin dignidad dentro del cuerpo de Cristo, de los salvos. Usted sabe que la iglesia es conformada por los salvos de todas las eras y de todas las épocas y de todos los lugares del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que son los salvos. Eso es lo que son la iglesia. Pues en la iglesia hay gente con una dignidad enorme. Ahí está Pablo, ¿sí? Que decía frases como las siguientes: por amor del cual, hablando de Jesucristo, lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. ¿Sí? Qué dignidad tan tremenda tiene ese hombre. Y así vamos bajando, obviamente. Ahí están también, por supuesto, los testigos del ministerio de nuestro Señor, Pedro, Juan. Ahí están los primeros discípulos que creyeron por el testimonio de los testigos de nuestro Señor. Y los que tuvieron que defender el dogma de fe en ambientes supremamente hostiles, ¿sí? Los que su cambio y su iluminación en la condición del espíritu, del alma, de la mente, les llevó a hacer transformaciones trascendentales, como los reformadores de la iglesia tradicional. Y finalmente estamos nosotros aquí, que somos una iglesia que se sospecha es la última de todas las eras. Se sospecha, ¿sí? Dicen los que saben que la iglesia Laodicea somos nosotros, porque dice, he aquí estoy a la puerta y llamo, y es a la única que le dice eso, y también es a la única que le dice, pero tengo contra ti que crees que eres rico, pero eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Sí, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, todas esas cosas le dice. Entonces, ¿qué tal que esas sospechas con el mapa bíblico sean ciertas y nosotros seamos la última iglesia sobre la tierra, digamos? Entonces vamos a llegar al reino de los cielos y la herencia. No, que para mí salvarme está bien, por supuesto, claro, qué cosa tan buena, ¿cierto? Pero yo creo que nadie que llegue allá va a llegar contento diciendo, a ver, yo cómo no aproveché el tiempo, ocupado en tanta cosa, ¿sí? Pensando que se me iba a ir la juventud, pensando en que tenía que hacer esto o aquello, y el Señor me tenía claro lo que tenía que hacer. Me pedía esto, me requería, el Señor me requería que yo deje de andar como los otros gentiles, ¿sí? Y ese es el panorama, entre comillas, más alentador, porque el otro es que te digan, no, usted no tiene frutos de arrepentimiento. Sencillo, usted no tiene arrepentimiento, no entra en el reino. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Ese sería el escenario más grave. Entonces, pero ustedes, yo tengo que ser honesto, sí, muchos están caminando en la novedad de vida. Han dejado. Y si usted, por ejemplo, es de esas personas que tiene claro lo que era su vida pasada y dice, yo allá no vuelvo, ¿sí? Si usted es de esos, tranquilo que la herencia está ahí, está allí, en el reino de nuestro Padre y de nuestro amado Señor Jesucristo. Hay una herencia para usted.